Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más a esta reunión, a este estudio que estamos haciendo acerca de los demonios a partir de lo que dice la Biblia. Recordemos cuáles son las reglas del juego. Aquí estamos mirando, tratando de liberarnos de las doctrinas, de lo que hemos aprendido antes. La idea no es convencer a nadie, sino extraer de cada uno de los textos que estamos mirando qué nos aporta acerca del conocimiento de los demonios y de lo que nosotros podemos o debemos hacer ante estos seres espirituales. Ya hemos mirado muchas características que tienen los demonios y hay algo importante aquí. Ya hemos avanzado por los 4 evangelios, hemos mirado el libro de los Hechos y ahora vamos a entrar a las cartas paulinas. Yo no sé, hay algo importante. Solamente nos vamos a basar en la Biblia. No vamos a basarnos en ninguna experiencia personal, ni en lo que hayamos escuchado que dijo una persona u otra, o lo que dice una doctrina u otra, y tampoco nos vamos a basar, mucho menos en lo que dicen las películas, ni en lo que a nosotros nos parezca. La idea es aterrizarlo con la palabra. Y adicionalmente es importante que nosotros entendamos que a pesar de que estamos extrayendo la evidencia de la palabra, no todos vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, miramos la evidencia, cada quien tiene el derecho, y eso se respeta en este grupo, no vamos a cuestionar las creencias de nadie, las conclusiones de nadie, se expone la evidencia y cada quien toma sus conclusiones, saca sus conclusiones. ¿Listo? Entonces, con base en eso, yo le voy a pedir al Fora Martica que nos regale una oración cortica para que sea el Señor guiándonos en este tiempo. ¿Listo, Martis? Sí, claro. Buenas tardes para todos. Señor, hoy te damos gracias porque nos permites reunirnos como hermanos para escudriñar las escrituras, para conocer ese mundo espiritual, Señor, que es importante saber cómo se mueve, Señor, cómo hacer también para combatirlo, Señor, y por eso necesitamos conocer. Tú ya nos diste las armas, pero necesitamos conocer todo lo que hay allí. Padre, hoy te pedimos que tú nos ayudes, que nos des el discernimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender todo lo que vayamos a mirar hoy, Señor, que no nos vayamos a desviar para nuestras propias pensamientos, sino realmente lo que está escrito. Es tu palabra, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos y ponemos todo este tiempo en tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Martica. Entonces, listo, ya estamos arrancando y como siempre vamos a dedicarle los primeros minutitos a recordar a qué acuerdos hemos llegado, o sea, qué es lo que nosotros hemos visto en los evangelios, qué es lo que nosotros hemos visto en el libro de los Hechos acerca de los demonios, que nosotros podamos decir, ok, los demonios tienen estas características, presentan, Diana, buenas noches, bienvenida, presentan estos comportamientos, afectan de tal manera. ¿Quién quiere aportar algo aquí? ¿Quién dijo yo? Hola, Diana. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido, o pues lo primero que me acuerdo es que los demonios pueden como manifestarse en enfermedades en las personas. Ok, gracias, Pili. Eso es importantísimo. Una de las formas en las que se manifiestan los demonios es en enfermedades. Gracias, Pilita. Aunque no todas las enfermedades son demonios, pero sí hay algunos que se presentan como enfermedades. ¿Qué va a decir Martica? Carito. Hola, me toca hablar. Carito y luego Martica. Cada una que alteran con los comportamientos de las personas y producen enfermedades mentales como esquizofrenia, bueno, una cantidad de cosas que son de la psiquis, de la mente. Ok, gracias, Carito. Bien importante, alteran el comportamiento de las personas y se pueden presentar también como enfermedades mentales.
¿Qué dice Martica? Según lo que leíamos, pueden estar pueden estar en una persona desde que la persona es niño y pueden durar allí pues cualquier cantidad de tiempo. No, los niños no están exentos, mejor dicho, y eso pues es una cosa bien importante. Sí, muy buen punto. No es que los niños cíticos ellos son los angelitos, ningún demonio los puede tocar. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar algo de lo que ya hemos revisado en los evangelios? Que hay grados de maldad en los demonios, que hay unos más malos y unos peores. ¿Y qué otra cosa? Se me olvidó. Sí, que puede haber más de uno en una persona, o sea, pueden haber muchos. Y que cuando no están, y que necesitan un cuerpo, que cuando no están en un cuerpo se sienten sin descanso, sin reposo. Ok. Alex, tú has visto, antes de darte la palabra, ¿tú has mirado los estudios que hemos hecho antes? No, Adri, no. Sí, Lo que pasa escuché es que, Alex, como estamos revisando claro, los acuerdos a los que hemos llegado, y esta es una la duda. primera sesión en la que te estás conectando, entonces, porque de repente se puede desviar la discusión, entonces queremos es aterrizarlo en lo que ya hemos visto, lo que ya hemos acordado que es así. Ok, gracias. Sí, qué pena, Alex, pero es porque tenemos estos primeros minutos para esos puntos. Entonces, si nadie más que haya estado en las reuniones anteriores quiere aportar algo, Martica. Que veíamos también que les llaman espíritus inmundos, o sea que son seres espirituales. Importantísimos, son seres espirituales. Habitan en el hombre y de hecho vimos que llaman al cuerpo del hombre su casa. Aparte de eso, como dijo Carolina, cuando no están en un cuerpo no se sienten en paz, no hallan reposo y buscan un cuerpo donde habitar. Estos seres espirituales alteran el comportamiento de las personas, a excepción de el espíritu de la pitonisa, que hubo una discusión si ese espíritu de la pitonisa era, si esa habilidad de adivinación era normal o entraba en el ámbito de lo que puede hacer un ser humano o no. Ese fue el único lugar, el único punto donde hubo discusión, pero en todos los demás, los espíritus inmundos o los demonios alteraban el comportamiento de la persona dentro de un rango de acción humana. Un espíritu inmundo no va a hacer que una persona huele, ni va a hacer que una persona trepe como Spider-Man, no, tienen un límite. Entonces, con estas cositas, además, fundamental, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo debe salir. Todo espíritu inmundo. Y la semana pasada vimos algo bien importante, y es el creer en el nombre de Jesús. No es solamente usar el nombre de Jesús, sino creer en ese nombre. Y cuando se cree en ese nombre, pues el espíritu inmundo lo sabe. ¿Qué iba a decir María Luisa? No sé si lo comentaron porque no escuché, que se me está, yo tengo muy mala conexión de internet, por eso tengo cámara apagada también. Pero no sé si comentaron de que como ellos nos llaman a nosotros los seres humanos, los demonios, nos llaman a nosotros los seres humanos su casa. Sucede que si se limpian en el nombre de Jesús y sale ese demonio, y no mantienes tu casa limpia, pueden regresar más y peores. No sé si llegaron a comentar eso, o sea, que pueden venir en combo y triplicado el efecto. Ok, gracias por
ponerlo en combo y que multiplicaba el efecto. Sí, efectivamente, como está diciendo María Luisa, el demonio puede volver, dice la escritura, con 7 peores, es decir, que la persona va a quedar peor de lo que comenzó. Entonces, ya con esos tips vamos a seguir avanzando. Ya pasamos todos los evangelios, pasamos el libro de los Hechos. Yo no sé si en la carta de los Romanos alguien encontró algo acerca de los demonios. Yo no vi nada en la carta de los Romanos. ¿Alguien encontró algo que nos sirva para conocer más de los demonios en la carta de los Romanos? ¿Nadie? ¿Listo? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? No, era yo que podemos seguir, ya que veo que nadie responde. Okay. Perfecto, entonces Iván dijo que encontró algo en la primera carta de los Corintios. Iván, ¿quieres leerlo, porfa? Ay, tan consentido, mira cómo la ayuda idónea, lo consiente. Sí, ya, pero... Primera Corintios, capítulo 10, del 20 al 21. Ya, pero yo creo, Ivancho, para darle un poco de contexto y entender de qué se está hablando aquí, porque esta porción me parece que es muy importante, ¿qué tal si nosotros leemos desde el 14? Desde el versículo 14. Listo. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 14 hasta el 22. Dale. Listo. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo, que lo que sacrifican los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Ok, Ivancho, entonces tú propusiste esta cita, entonces cuéntanos qué ves tú en esta porción que nos aporte al conocimiento de los demonios. Dicen pues en el 20, ¿sí? Que es donde hace referencia a los demonios, ¿sí? Que a ellos se les puede sacrificar. O sea, se pueden hacer sacrificios a los ídolos, perdóname, a los demonios, ¿sí? Es que viene hablando de la idolatría, entonces, pues, idolatría es ofrecer sacrificio, digamos, en el contexto que está hablando es como ofrecer sacrificio a algo que no es a Dios, ¿sí? Que es como lo dice en el 20, dice, no, a los demonios sacrifican y no a Dios. Entonces, digamos, ¿qué veo yo de nuevo? O sea, información nueva acerca de lo que hemos visto, es que a los demonios se les puede sacrificar, ¿sí? Y esto lo hacían los gentiles, es decir, los que no conocían del Señor Jesús. Sí, esto lo venían haciendo, parece ser que es una práctica muy normal, ¿sí? Porque lo está diciendo como los gentiles sacrifican, o sea, como que siempre que lo hacen, lo están haciendo a los demonios. Eso sería una cosa, y la otra es como la advertencia en que no podemos tener comunión con el Señor Jesús
y a la vez comunión con los demonios, porque esto causa los celos de Dios. Ok. Gracias, Iván, y gracias por esa cita. Vamos a ir entonces desmenuzando esto que iba a decir Priscila. Ajá. Yo no te escucho, Pris. No se oye. No. Bueno, mientras Priscila resuelve, a ver, Gilbert, ¿qué quería decir? Bueno, tenía una María Luisa, bueno, la semana pasada no pude estar aquí con ustedes, pero también aquí dice que como que no podemos participar del Señor Jesucristo y de los demonios. Pero ella preguntaba que si al echar un demonio en el nombre de Jesús, este demonio podría volver. Y pues me surge a mí esa duda, tú dices que sí, pero cuando habla la Biblia de los 7 espíritus que vuelven más, no está hablando el Señor casa que está arreglada, bueno, pone como ese ejemplo, esa parábola. Pero hasta donde yo he leído, cuando el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios, ellos no podían volver, no volvían más. De hecho, les pedían que los sacara para otro lado, como hizo con lo de los cerdos, y no volvieron más a esa persona. Entonces, no sé aquí cómo podríamos entender eso. O sea, si alguien echa un demonio en el nombre de Jesús, que es el nombre, decirlo así, para que el demonio, y el demonio tiene que salir a través de ese nombre, no creo que ese demonio pueda volver allí, porque es en el nombre de Jesús, y la persona, bueno, los ejemplos que se daban ahí en los evangelios, de cuando Jesús liberaba de los demonios, era que la persona quedaba libre totalmente. Acordémonos del endemoniado gadareno, no ganadero, sino gadareno. Quedó absolutamente libre y sí, Dios... pero recordemos algo. Aunque ya tocamos ese punto, porque ya lo analizamos, creo que las 3 veces que salieron en cada evangelio sinóptico, no mentira, eso solamente está en Lucas, creo. El punto es Jesús quien dice que pueden volver y puede volver con 7 peores. Entonces, igual, la sugerencia siempre para todos es no hay afán. Todos estos estudios están en el canal de YouTube Buscando a Jesucristo. Así que suscríbanse, en serio, métanse a YouTube, vean, busquen el canal Buscando a Jesucristo y allí están todos los estudios, todas las reuniones y entonces así nos ponemos al día. Entonces, Gilbert, antes de darte la palabra, le voy a dar la palabra a Priscila para poder enfocarnos y sacarle el jugo a la porción que leyó Iván, que es muy importante. ¿Qué va a decir Priscila? Ahora sí me escuchan. Sí, Pi. Ay, qué bueno. A mí me llamó la atención el versículo 21 que dice que no se puede beber de la copa del Señor y la copa de los demonios y no podemos participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces, cuando yo leo esto, me acuerdo que habíamos visto que en el nombre de Jesús podíamos echar fuera demonios, pero que iban a haber muchos que cuando llegaran a la presencia del Señor dijeran, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y Él les va a decir,
apartados de mí que nunca los conocí. Entonces a veces uno piensa que uno no está participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, pero aquí están mostrando un elemento que es la idolatría. Y a mí me llama mucho la atención que Pablo está haciendo una relación muy fuerte entre la idolatría y los demonios y como si fuera el mismo revuelto. Entonces lo dejo allí, pero me parece como interesante hacer esa acotación. Gracias, Pris. ¿Alguien quiere aportar algo más en este punto? Porque, listo, efectivamente, todo el texto nos está hablando de la idolatría. Yo le pedí a Ivancho que leyera desde el 14. La primera advertencia que Pablo hace es: huyan de la idolatría. No es ni siquiera guárdense. Pilas con la idolatría, no, huyan de la idolatría. Y está hablando de los demonios en el mismo marco de la idolatría. Y además, en el versículo 18 dice: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces está hablando de Israel, del sacrificio y del altar, que son unos asuntos bien importantes para el pueblo de Dios. Y luego habla en el 19, el ídolo es algo, o lo que se le sacrifica a los ídolos es algo. Está hablando de sacrificio a los ídolos. Y luego dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, ¿un demonio es un ídolo? Aquí hay una cita, en realidad, que dice Valdrita, que está como... Valdra, ¿qué nos ibas a decir? Cuéntame. Pues yo creo que sí puede ser, depende del ídolo que estén idolatrando, ¿no? Pero todos los ídolos, no sé si todos los ídolos pueden ser demonios, pero sí hay demonios que los representan con imágenes y cosas, ¿no? Digo yo, no sé. Yo no soy muy versada en ese tema. Pero aquí Pablo, y esto es Nuevo Testamento, es interesante porque es Pablo. Hasta los evangelios, incluso hasta el libro de los Hechos, pues las características que nos había dado la palabra, yo personalmente, Adriana Pedrosa, a título personal, llegué a la conclusión de que los demonios son espíritus de personas. Aquí me está diciendo que los demonios son ídolos, o que los ídolos También son demonios. Entonces, ¿qué iba a decir Alexander? Hola Adrianita, es que yo tengo una gran duda con respecto a lo que estamos hablando hoy y agradezco que me permitas hablar. Es cuando Lucas, en Lucas 10, algo dice él de que Dios nos dio poder, Jesús les da poder de hollar serpientes y escorpiones. ¿Están hablando de demonios? Pues, Alex, ya pasamos por allá por Lucas. Discúlpame, olvida la pregunta y discúlpame. Sí, esa parte... Voy a revisar los anteriores estudios. Todos, sí, es bueno, porque si no, va cada vez que entre alguien nuevo, entonces vamos a retroceder. Y la idea es que tenemos ya varias semanas, meses, con este ejercicio, es ir avanzando para luego poder irnos al Antiguo Testamento. Sin embargo, yo creo que ahorita nos va a tocar irnos al Antiguo Testamento, por lo menos para chismosear lo que nos está presentando el editor de Reina Valera, como una concordancia que iba a decir Carolina o Iván. No, de lo que preguntó Alex. Cuando hicimos los estudios, ¿sí? Tuvimos en cuenta buscar la palabra demonio, demonios, espíritus inmundos, ¿sí? Y sobre esas palabras fue que hicimos la búsqueda, ¿sí? Entonces, digamos, Alex habla de un sinónimo, una forma que podría llegar a ser un demonio. No estoy diciendo que sea o que no sea,
sino que digamos, cuando creo que acabemos con esos textos que tienen esas palabras, podemos ver otra vez esos textos con palabras diferentes, que no sea demonio, demonios, espíritu inmundo, pero que puedan hacer referencia, ¿sí? Entonces digamos que es bueno que se van quedando como esas preguntas allí, porque seguramente al final las vamos a retomar, porque por ejemplo, ese texto no lo vimos, no lo pasamos, no lo estudiamos. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, no tiene la palabra demonio, demonio ni espíritu inmundo. Al final creo yo que sería chévere si ven, digamos eso, mira, acá el demonio lo llaman, no sé, serpiente o escorpión, ok, lo dejamos allí y al final lo podemos ver, que seguramente nos va a aportar. Bueno. Gracias. Si no, va a sacar uno buscando y no va a encontrar. Sí, no lo va a encontrar. Ok, en todo caso aquí dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nosotros vimos que los demonios le sirven a Satanás, pertenecen a un reino y es el reino de Satanás. Entonces, ya tenemos eso claro. Ahora volvamos a 1 Corintios 10, el versículo 20 tiene una concordancia. ¿Alguien la tiene? ¿Qué dice Gilberto? Hola Adriana, gracias. Sí, estaba pensando en eso precisamente y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, donde nos dice, voy a leer, esta es la nueva traducción viviente, dice, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Dice Deuteronomio 32, 17. Y entonces tú preguntas que si los ídolos serían los demonios. Y aquí en Deuteronomio nos está hablando de que el pueblo demonios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a todo lo que pasó con lo del Éxodo y toda esa cuestión, ellos venían de Egipto, de los dioses, de muchísimos ídolos. Y allí yo creo que a ellos eran los que estaban sacrificando, porque el pueblo, recordémonos en el desierto, Moisés se demora allí con la cuestión de las tablas, no de multiplicar, sino de las tablas de la ley, se demora, el pueblo obliga a Aarón a que le haga un ídolo. Eso yo pienso que sí tiene mucho que ver, son representación de demonios. Ok, yo les propongo que leamos desde el versículo 16 hasta el versículo 18, ¿les parece? ¿Quién quiere leer? Si quieren lo leo, que yo lo tengo aquí. O si quiere Martica, no hay problema, tranquila. Gracias. Carito, lo que quiere leer. 16 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Ahí? Sí, señora. Entonces, esto estaremos hablando de un tipo de demonio diferente al que habíamos visto antes. Estaremos hablando de la misma clase de demonios. ¿Qué será esto? ¿Qué dice María Luisa? Pues no, en mi opinión estamos hablando de digamos que otra ramificación de los demonios, eso es lo que yo estoy entendiendo. Están los demonios espirituales, que es lo que hemos, o sea, los espíritus inmundos, para decirlo de alguna forma, que es lo que venimos en estos estudios, y ahora estamos hablando que los ídolos prácticamente también son de la misma familia de los demonios. Entonces yo siento que si hablamos, claro, yo sé que tenemos que pegarnos a la lectura, pero yo realmente estoy aquí dándome en cabeza cuáles son todos esos ídolos en la actualidad, porque pues a lo mejor en esa época, si yo no me acuerdo mal, que si el becerro de oro, ¿no? Cuando lo de Moisés. No sé qué otros demonios tenían ellos, que si el dios de la luna, el dios del sol, el dios de las estrellas, no sé, a lo mejor esos serían los otros ídolos.
esto, obvio, ¿no? Estoy hablando desde mi ignorancia y mis creencias. Pero entonces yo hoy en día, ahorita que estamos hablando de todo esto, realmente digo, o sea, que no solo también es el tema espiritual, sino que cuáles son los otros dioses, o sea, cuáles son las otras cosas a las que yo sin querer estoy endiosando y entonces se transforma en un ídolo y entonces también me estoy yendo hacia el lado de los demonios, ¿correcto? O es que yo sola me estoy empastelando todo. No sé. No sé si tú sola te estás, ¿qué? ¿Fastidiando, dijiste? No sé, Priscila. Es que no te entendí. ¿What? Empastelando. O sea, se empastela. Del verbo empastelar. Me refiero a mezcla de conocimientos, sentimientos y creencias, todo en un solo todo. Dícese de, ok. Pues vamos a ver qué es esto. ¿Qué dice Priscila y luego Martica? Bueno, la pregunta era que si es como la misma naturaleza, o cuál era la pregunta. Pues no quiero opinar una cosa loca. No, la pregunta es, ¿qué es qué son estos demonios? ¿Qué tipo de esto? Ok, yo tengo la sospecha. Okay. Yo tengo la sospecha que podríamos estar hablando de lo mismo, pero esta vez es como la actitud de nosotros hacia eso lo que cambia. Porque en el caso de Jesús y de los discípulos, estos demonios se metían dentro de la gente, causaban enfermedades y la relación de la gente con esos demonios no era de idolatrarlos, de venerarlos. ¿Sí? A diferencia de la niña adivina que ganaba plática con eso. pero si yo me ubico en el contexto histórico que estamos viendo y geográfico, Corintios quedaba, y esto lo vemos en la clase que viene de hecho, quedaba al lado de Atenas. Y ahí al lado de Atenas estaban los templos a diferentes dioses, a Atenea, a bla, 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 y se hacían diferentes cultos y ritos. Y la exhortación que está diciendo Pablo, que es lo que yo entiendo aquí, es pilas porque no podemos adorar al Señor y adorar a estos otros, a estas otras entidades sobrenaturales, llámese como se llamen, pero son espirituales. Entonces yo creo que estamos hablando de entidades espirituales, de esas mismas entidades, pero la diferencia que yo noto es la actitud. Esta gente adoraba, veneraba, le rendía culto a esas entidades espirituales. Mientras que en los otros casos observamos que no hay una relación de adoración a esas entidades. Ok, eso es un punto muy importante que iba a decir Martica o Carito. Bueno, es que, bueno, no sé, de alguna manera coincido con Pris, pero yo lo que veía es que no es que los ídolos sean demonios, yo lo entiendo así, ¿no? También como dijo María Luisa, en mi ignorancia, no es que los ídolos sean, yo lo que no entiendo realmente es que ídolo sea igual a demonio, sino es algo así como la llamada de atención de Pablo, y obviamente también lo estamos viendo en Deuteronomio, es algo como de que ustedes están rindiendo culto, sacrificio a otros dioses, es como si se lo hicieran a demonios, es como si, lo entiendo yo así. Entonces no sé si equiparar a demonios igual a ídolos, no, ese es el pedacito que estoy ahí como manqueando. ¿Cómo es que empastelada? Empastelándome. ¿Alguien más quiere comentar algo en este punto? Yo estoy chismoseando en Eastward y resulta que esa palabra demonio la usan también de hecho está en Juan, en Juan, bastantes veces le dicen a Jesús que tenía demonio. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de verlo porque sabemos que esto se lo decían como para invalidar lo que estaba enseñando Jesús. Sin embargo, en Hechos 17, 18, sí hay una referencia que valdría la pena mirar. No sé si alguien quiere mirar Hechos 17, 18. Sí, buenas. Que para una lectura, por favor. Carito. La tengo. Gracias, Carito.
17, 18, ¿verdad? Hechos. Sí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Gracias, Carito. Entonces, ¿saben qué palabra en griego es la que están usando para demonio? Palabrero. No. Dioses. Esa es la palabra que en el Strong es la 1140, dice predicador de nuevos dioses. Y ese dioses es la misma palabra que en griego, que en otros versículos usa como demonios. ¿Qué dice Priscila? Por Dios. O sea que en griego la palabra para dioses y para demonios es en algunas, o sea, estoy tratando de juntar todo. En algunas citas bíblicas se usa la misma palabra para demonios y otros dioses, y esa palabra es daimonión, 1141. 11:41 en Hechos 17:18 es dioses y sí, es demonios. Y cuando uno busca esa palabra, además de tener esa connotación de dioses y demonios, se le dice, bueno, dice ser demoníaco, deidad, endemoniado, demonio, Dios. O sea, también eso, deidad. Como ídolo. Yo no sabía eso. Pues entonces hemos aprendido algo nuevo en este estudio, tíos. De todos modos, avancen y tiene sentido, porque si además el príncipe de los demonios otra de las definiciones es un ser espiritual, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, no sé, ya lo perdí, porque dice como deidad, no sé qué, y también habla como de una cosa espiritual, o sea, que no es carne, sino espiritual, y habíamos leído que el príncipe de los demonios es Satanás, pues tiene sentido que él es una deidad, él es objeto de adoración y de culto, pues, de mucha gente. Tiene sentido la asociación. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo, y como dijo Priscila hace un rato, es que Pablo está hablando en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20 y 21, de unos demonios o seres espirituales que no están que no están poseyendo a una persona, sino que están siendo objeto de adoración, de idolatría por parte de las personas. Están recibiendo sacrificios. Entonces, yo no sé, y yo aquí sí lo pongo en duda, que estos demonios de los que está hablando Pablo es la misma clase de seres espirituales que hemos venido revisando en los evangelios. Porque en los evangelios y en el libro de los Hechos vimos unos seres espirituales que poseían a la persona, le dañaban la vida, incluso intentaban matarlos, que los poseían desde niños. O sea, que no era así como que van acá, poséyeme, demonio, ser espiritual, entra en mí. O sea, era una cosa muy diferente. Pero lo que habla Pablo aquí es de seres objeto de adoración que los gentiles o las personas que no conocen al Dios de Israel están rindiéndole culto. Y hacen las mismas barrabasadas que hacían los antepasados en la época de Moisés. ¿Qué iba a decir don Gilbert Pulido? Gilberto Pulido. Sí. Lo que pasa es que cuando hacemos esta comparación, Pablo y nos lleva a la concordancia que tú decías, y aunque Pablo está hablando ahí de los gentiles, aquí en Deuteronomio no está hablando del pueblo.
que el pueblo se apartó de Dios y Dios los castigó porque le rendían culto a otros dioses, a otros ídolos. Entonces sí podemos hacer la diferencia entre los demonios que están atormentando a la gente, porque en el Antiguo Testamento pues no vemos así muy seguido que los demonios estuvieran atormentando a la gente, sino que Dios está castigando al pueblo por apartarse de él y adorar ídolos. Entiendo eso así. Cierto, cierto. Gracias, Gilbert. ¿Qué iba a decir la familia Bonilla Pulido? Gracias. No, o sea, es que estaba revisando en Deuteronomio y en el 32:17. Y ahí hace, o sea, pues según yo veo, son la misma cosa ahí, ¿sí? Porque primero dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido de cerca, ¿sí? O sea, en esa parte, demonios y dioses vienen siendo lo mismo, ¿sí? O sea, en una los llama demonios, en otra los llama dioses, y digamos que algo, una característica, digamos, de esos con ese nombre de dioses es que precisamente el ser humano sacrifica a un dios. O sea, cuando se hace sacrificio de algo, ¿sí? Llámese israelita o llámese gentil, cuando uno sacrifica algo a algo o a alguien, ¿sí? Eso para nosotros es un dios, es esa connotación, ¿sí? Entonces creo que por eso también en Corintios Pablo está diciendo que como se está entregando algo, ¿sí? O sea, se está sacrificando es a eso, a un demonio, pero, en Deuteronomio hacen bien la referencia diciendo que esos demonios, ¿sí? Son dioses, y se me viene rápido digamos, a la mente que a Satanás le dice que es el dios de este siglo. Entonces, y Satanás es el patrón de ellos, ¿sí? Entonces, el patrón del mal. Entonces uno puede ver, y además en el Antiguo Testamento también viene a mí, digamos, Refán, Moloch, o sea, los nombran así con nombre propio, ¿sí? Es que ustedes sacrifican al dios Refán y al dios Moloch, y hay otro que no me acuerdo, pero les pone nombre. Entonces, yo creería que si está hablando de ese tipo de demonios, lo que pasa es que gracias a Deuteronomio uno puede ver que en Corintios se está hablando de eso, o sea, que esos seres espirituales, ¿sí? Son llamados dioses, yo creo que por cuanto a eso, en cuanto al sacrificio que se les ofrece. Ok, sí, bien importante ese punto, y tengámoslo en mente que dice Pili. Pues no, sin asegurar nada, ¿no? Pero pues lo que hemos aprendido de que los demonios son espirituales, son como un ser espiritual, ¿no? Que son espíritus de personas que han muerto. Por ejemplo, me acuerdo de este señor José Gregorio Hernández aquí en Colombia, que le rinden tanto culto y que opera a la gente y lo idolatran tanto. Es una persona que ya murió y que lo tienen como un santo al cual le rinden ese culto y esa adoración. Como por ejemplo, no sé. Ok, gracias, Pili. Entonces, miremos algo. Yo aquí me preguntaría, en 1 Corintios 10, si la información que yo puedo sacar de esta porción es aplicable a lo que a lo que sabemos del tratamiento que se le da a los demonios que poseen a la gente, esos que salen en el nombre de Jesús, esos que ante el nombre de Jesús tiemblan, de los que veían a Jesús y huían. Mi pregunta sería, ¿qué hago con esta información y cómo la hilo? ¿Cómo hago la aliación con lo que he aprendido antes? Yo por ahora, personalmente, recordemos algo nuevamente, cada uno de nosotros
mirará los versículos, mirará la evidencia y conforme a su propio pensamiento crítico, su propio criterio, tendrá las conclusiones que mejor se ajusten. Pero en este punto, yo, por ejemplo, siento que estos no tienen que ver con nosotros. Yo me inclino un poco a la idea que presenta Iván. Estos son otros seres espirituales a los que se les rinde culto, se les trata como dioses, pero yo no sé si esta gente, si estos seres espirituales de los que está hablando Pablo aquí, pueden poseer a una persona, pueden llamar al cuerpo casa, o van a hacerlo, o esa es su intención, esa es su naturaleza, ese es el comportamiento, pues no lo veo. ¿Qué dice Priscila? Tú hiciste la pregunta de cómo asociamos esto, relacionamos esto con la información que hayamos aprendido anteriormente en los evangelios. Por lo menos a mí, yo con esto, esta información que está aquí, yo no puedo decir, son un tipo de seres diferentes, no sé si poseen o no poseen, porque aquí no está diciendo si poseen o no poseen. Solo sé que la actitud de la gente hacia esos seres espirituales es distinta y es de rendirles culto. Eso es lo que yo veo y de esto es lo que yo evidencio aquí, que nuestra actitud ante ellos es distinto, es de tratarlos como deidad, mientras que el pueblo judío a esos otros seres espirituales que lo hemos estado hablando no los trataban como deidad, sino como estorbo. Entonces, eso es lo que yo puedo evidenciar, pero de la información que tenemos anteriormente a esta, lo que yo sí veo es que la exhortación que está haciendo Pablo concuerda con lo que dijo Jesús cuando nosotros estudiamos en Lucas capítulo 10, 17, 20, que dice que hay dos reinos contrapuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás, y los dos reinos tienen armas, tanto el reino de Dios como de Satanás, y que si estás con uno, no puedes estar con el otro. Y es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, o sea, es el mismo tratamiento. Aunque los otros sean tratados como deidad, que sean tratados como objeto de culto, o estás con esos, o estás con Dios, pues el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, con Jesús. Entonces ahí sí veo cómo coinciden bastante la información que hemos venido tratando. Ok, gracias, Pris. Ya nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere decir algo más en torno a esta porción. ¿Cómo se puede usar esta información de los demonios? ¿O qué nos aporta esto acerca del conocimiento de los demonios al conocimiento que ya veníamos construyendo? ¿Nadie? Pues yo creo que es una porción bien interesante y no es fácil de digerir porque trae una carga informativa que no teníamos para manejarla, ya habíamos construido y nos sentíamos cómodos con lo que estábamos construyendo. Nos encontramos con esto y pareciera no encajar. Sin embargo, Priscila presenta una alternativa y es que definitivamente hay dos poderes, dos reinos que en contra el uno del otro y o servimos a uno, aunque Jesús no dice que o sirves a uno o sirves al otro. Simplemente ya el de Satanás está vencido, punto. Pero aquí ya Pablo sí está diciendo, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O sea que también los demonios tienen una copa, tienen una mesa, porque no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces también hay una mesa puesta de los demonios, hay una copa servida de los demonios, y aquí Pablo está diciendo, usted tiene que tomar una decisión, o el uno o el otro. O usted presenta sacrificios a Dios o presenta sacrificio a los demonios. O le rinde culto al Señor o a los demonios. Pero los demonios no son nada. Los ídolos
no son nada, tampoco lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces, Pablo está haciendo un llamado, y esto sí es bien importante, dice, no se hagan partícipes con los demonios. Aquí el trato con los demonios no es impuesto por los demonios, es voluntario. En todas las porciones anteriores que habíamos visto, los demonios someten a la persona al punto de enajenarla, como en el caso del endemoniado gadareno. Pero en esta porción Pablo nos está diciendo que las personas deliberadamente están sirviendo y están sacrificando y están compartiendo la mesa con estos demonios. Entonces, aquí hay una información que nos toca digerir, y cada uno de nosotros, conforme a su propio criterio, podrá sacar conclusiones y podrá manejarlo con la información que ya hemos visto de la manera en que más se ajuste a, no sé, a lo que tenemos cada uno conocimiento, y veremos qué hacemos. ¿Qué dice Iván o Carolina? Bueno, tarea a ver si la hacemos, ¿no? En Hechos, es que ya pasamos Hechos. Hechos 7, del 41 al 44, creo yo. Es bien interesante eso. ¿Sí? Que es lo que yo te decía, como lo buscamos por demonios, espíritu inmundo, acá hay algo que puede ser referencia a eso, ¿sí? Pero con otro nombre bien diferente. O sea, acá, por ejemplo, llama ejército del cielo, ¿sí? A los ídolos. Hechos 7, 41 al 43. Entonces puede que tal vez tenga algo y nos pueda dar como una luz acerca de eso, porque está haciendo referencia también a eso, a sacrificio, ¿sí? Llama ejército del cielo, y ahí vuelve, ahí es donde vienen los nombres que les dije ahorita, no me acordaba dónde estaban, sé que están en el Antiguo Testamento, pero acá también están, que es Moloch y Refán. Entonces ahí está hablando de unos ídolos, de unos dioses. De pronto hay que leerlo y mirar qué puede haber ahí que nos pueda servir para el otro lado y nos pueda como dar algo de luz. Listo, entonces ojalá hagamos la tarea de aquí a 8 días. Igual vale la pena seguir mirando y que nos aportan las cartas paulinas al conocimiento de los demonios. Entonces nos queda esa tarea, vamos a ver si la hacemos o no. Entonces yo le voy a pedir el favor, ya son las 7 de la noche, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Gilberto, ¿tú quieres hacer una oración cortita para despedir la reunión? Porfa. Claro que sí. Aquí mi esposa también me está diciendo que cortica. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque es gracias a tu misericordia que nosotros podemos estar aquí y participar, Señor, deleitarnos en aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo de aprender más, Señor, y tú eres el que a través de tu palabra nos enseña, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los participantes, Señor, yo los bendigo, Padre bueno, y te pido, Señor, que pongas en nosotros de estudiar la lección y de aprender más a través de nuestras tareas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.